Bueno, a ver, imaginemos por un momento este escenario, porque estoy segura de que a más de uno le va a sonar familiar. Ajá. A ver, cuéntame. Pues una empresa decide invertir, no sé, una cantidad brutal de dinero comprando las licencias de inteligencia artificial más avanzadas del mercado. Claro, el paquete completo para todo el mundo. Exacto. O sea, actualizan toda la infraestructura, instalan la tecnología en cada computadora, le dan acceso a todos los empleados y los directivos se sientan a esperar que la productividad del equipo, ¡pum!, se dispare al cielo. Y sorpresa. Sorpresa. Pasa un mes, revisan las métricas y resulta que la productividad, de hecho, cayó en picada. Pasa muchísimo, fíjate. O sea, la gente está más estresada, los procesos de repente se volvieron más lentos, hay un caos de información cruzada por todos lados. Sí, y los correos terminan sonando a, no sé, a robots sin alma, todos genéricos. Totalmente. Y te preguntas, bueno, ¿qué fue lo que falló aquí? Porque los servidores funcionan perfecto. O sea, la tecnología está a un nivel que la verdad parecería magia hace un par de años. Sí, la tecnología no es el problema. Pero, exacto, la psicología operativa del equipo sigue anclada en, digamos, la era del Excel. Es que ese es el síntoma clásico, pero clásico, de una organización que confunde instalar un software nuevo con transformar una cultura laboral completa. Ajá. Hoy en día estoy convencido de que el cuello de botella para adoptar estas herramientas no tiene nada que ver con la capacidad de procesamiento de los servidores. Ni con el Internet, ¿no? Para nada, ni con el ancho de banda. La verdadera fricción, y esto es clave, es puramente psicológica y cognitiva. Es humana. Sumamente revelador. Se trata del guión de un video corporativo de un entrenamiento desarrollado por DPM Systems de México. Órale, muy bien. Y está diseñado específicamente para implementar la inteligencia artificial, pero de forma real en las empresas. Y, o sea, lo que me resulta fascinante de este material es la misión que plantea. A ver, ¿cuál es? No es el típico curso que te enseña qué botones apretar. El texto arranca con una declaración súper contundente. Dicen, la inteligencia artificial ya no es el futuro, es el presente. Exacto, ya estamos ahí. Y afirman que hoy mismo, o sea, ya hay empresas y profesionales utilizando la IA para automatizar tareas, mejorar la toma de decisiones y multiplicar su productividad. Es una realidad innegable. Pero de inmediato, y esto me encanta, ponen el freno de mano durísimo y lanzan una pregunta que corta de tajo cualquier, no sé, optimismo ciego. Ajá. Nos preguntan, pero la gran pregunta es, ¿tu equipo ya está preparado? Qué buena pregunta. Y es una provocación muy necesaria. Porque, a ver, durante años, la narrativa corporativa se centró nada más en la herramienta en sí misma. En comprar el software y ya. Exacto. Pero lo que hace el documento de DPM Systems es desplazar ese reflector directo hacia el humano, hacia la persona que está sentada frente a la pantalla. Es que tiene todo el sentido. Si analizamos a fondo lo que dice el texto sobre mejorar la toma de decisiones, nos damos cuenta de algo súper obvio, pero que se nos olvida. Un algoritmo no firma el reporte final. Claro, no asume la responsabilidad del negocio si algo sale mal. Para nada. La máquina, pues, procesa millones de datos, encuentra patrones que nosotros ni de chiste veríamos y te genera escenarios probables. Pero el último eslabón de esa cadena siempre va a ser una persona. Alguien que tiene que interpretar esa información. Así es, interpretarla, auditarla, confiar en ella y al final, decidir. Si el equipo le tiene miedo, o peor tantito, si no entiende la lógica detrás del resultado... La herramienta más poderosa del mundo se convierte en un pisapapeles carísimo. Exactamente, un pisapapeles digital de miles de dólares. Bueno, a ver, me quiero detener aquí. Y me voy a poner un poco de abogada del diablo, ¿te parece? A ver, échale. Es que me hace mucho ruido esa palabra, la de preparación. O sea, si yo contrato a alguien para llevar la nómina en la empresa y le doy un software de contabilidad moderno, Ajá. pues no le exijo que tome un curso intensivo sobre cómo está programado el código de ese software, ni cómo funciona la nube. Claro. Simplemente le enseño, a ver, en este menú haces clic para generar la factura y ya. Entonces, ¿por qué con la inteligencia artificial la narrativa tiene que ser distinta? Te entiendo perfecto. O sea, no le estamos pidiendo peras al olmo al querer que un profesional promedio domine conceptos de tecnología antes de poder usarla en su día a día. Es un punto súper crítico el que tocas. Pero fíjate que parte de una trampa mental en la que caen muchísimos directivos hoy en día. ¿Ah, sí? ¿Cómo cuál? Asumen que la inteligencia artificial es simplemente otro programa informático determinista. O sea, igualito que el software de nómina que mencionaste.
A ver, explícame eso de determinista. Sí, en un programa de contabilidad, si tú sumas 2 más 2, el sistema siempre, sin excepción, te va a arrojar un 4. Es un proceso fijo cerrado. Claro, porque así está programado. Exacto. Pero la inteligencia artificial moderna no funciona bajo esa lógica. Es probabilística. O sea, calcula probabilidades. En su nivel más básico, sí, es un motor masivo de predicción estadística. Entonces, si tú tratas a un motor probabilístico como si fuera una base de datos de contabilidad, vas a cometer errores operativos, pero catastróficos. O sea, es como la analogía que hacíamos al principio. Es como cuando llegó la electricidad a las fábricas el siglo pasado, ¿no? Ándale, tal cual. O sea, de nada te servía tener toda la fábrica con los cables instalados si los trabajadores no tenían ni idea de cómo encender las máquinas nuevas o les daba terror acercarse a ellas. Sí, o si metían la mano donde no debían porque no entendían qué era la electricidad. ¡Qué peligro! Y creo que esto nos conecta perfecto con la estructura del entrenamiento que plantea el documento de DPM Systems. Sí, la estructura que proponen es clave. Porque ellos dicen que desarrollan este entrenamiento para implementar la IA, cito textual, de forma real. Y comienzan con una fase 1 muy específica, los fundamentos. Exacto. Entender qué es. Dice que hay que entender qué es la IA, cómo funciona y cómo integrarla en el trabajo diario. Y no hablan de clases de programación, ¿eh? No, exacto. Es más bien, haz de cuenta, como aprender a manejar un coche. A ver, me gusta esa analogía. O sea, no puedes simplemente agarrar una persona y ¡pum!, subirla a un auto de Fórmula 1. Te estrellas en la primera curva, segurísimo. Exacto, tienes que enseñarle primero para qué sirven los pedales, el volante, qué son los espejos. ¿Los fundamentos? Sí, sí, sí. Y entonces mi duda es, ¿no crees que es peligrosísimo que mucha gente hoy en día se salte directo a usar el Fórmula 1? Completamente de acuerdo. O sea, que se metan directo a generar imágenes o contenidos sin entender primero los pedales y el volante de cómo funciona la IA por detrás. Es un riesgo gigante. Válido 100% tu inquietud y por eso la estructura de DPM Systems me parece tan valiosa. Si conectamos esto con el panorama general, la frase clave ahí es integrarla en el trabajo diario. Ajá, el trabajo de todos los días. Porque mira, volviendo a lo de los resultados probabilísticos, si el usuario no comprende esa diferencia mecánica, no va a saber cómo auditar lo que le aparece en la pantalla. Va a creer que la máquina tiene la verdad absoluta siempre. Exacto. Va a leer una de estas famosas alucinaciones de la IA, que es un dato completamente inventado pero que suena estadísticamente muy convincente y lo va a dar por hecho. Uy, sí. Y lo mete directo en un reporte para la junta directiva sin checarlo. ¡Qué terror! Imagínate el problema. Por eso los fundamentos son desarrollar un nuevo criterio cognitivo para saber qué le estás pidiendo a la máquina. Es como si contrataras a, no sé, un becario súper hiperactivo con memoria fotográfica que se acaba de leer toda la biblioteca del Congreso en una sola tarde. Jaja, exacto, un genio absoluto. Es un genio, sí, pero el pobre no tiene ni la más mínima idea del contexto de tu empresa, no conoce la cultura interna, no sabe cómo tratar a los clientes. Cero contexto. Y si en su primer día le das las llaves de la base de datos y le dices, oye, resuélveme las ventas, pues te va a entregar un desastre, ¿no? Te va a entregar un desastre monumental, o sea, impecablemente redactado, pero un desastre estratégico. Ese becario brillante necesita parámetros, dirección clara. Y ahí es donde entra la fase 2 del documento, que a mí me parece que es donde la cosa se pone realmente interesante. La parte de la acción. Sí. El texto dice, literal, después llevamos el aprendizaje a la acción. Y mencionan el uso de herramientas para generar contenido, analizar información, crear imágenes y optimizar procesos. Que es donde la mayoría de las empresas quieren empezar, saltándose el paso 1. Exacto, pero al leer esto de generar contenido y crear imágenes, de nuevo me entra el escepticismo. A ver, cuéntame por qué. Porque para quienes nos escuchan, que seguro ya llevan meses, no sé, jugando con inteligencias artificiales para que les resuman un PDF larguísimo o les escriban un correo difícil. Sí, el uso básico. O sea, usar un servidor de miles de millones de dólares nomás para redactar un correo felicitando a un colega, suena a un desperdicio grosero de tecnología, la verdad. ¿Dónde está el valor real ahí? Es que es un desperdicio. A eso se le conoce en la industria como adopción superficial. Adopción superficial. Me gusta el término. Es literal usar una supercomputadora probabilística como si fuera una máquina de escribir un poco más rápida. Sí, glorificada. Exacto.
La clave en esta fase de acción que propone el documento no es la generación de contenido. De hecho, el mundo corporativo ya sufre de una sobreproducción de ruido y de correos que nadie lee. Totalmente. Todos los días la bandeja de entrada está a reventar. El verdadero valor de esta fase radica en las dos palabras que están ahí casi escondidas en la frase que leíste: analizar información y optimizar procesos. A ver, explícame eso, porque optimizar procesos de repente suena como a un término súper corporativo y abstracto. Sí, suena a consultoría carísima. Ajá, dame un ejemplo de cómo se ve eso en un martes cualquiera en la oficina. Claro, mira. Imagina a un analista de riesgos, o digamos, un gerente de compras, que históricamente pasaba 4 días a la semana leyendo reportes de proveedores. Revisando contratos larguísimos. Exacto. Contratos, tendencias de precios, puro texto aburridísimo, solo para extraer 3 o 4 puntos clave para su jefe. Un trabajo súper pesado. Bueno, si esa persona ya pasó por la fase 1 y domina los fundamentos, usa la IA para hacer todo ese trabajo bruto. Sube los 50 documentos y le pide al sistema que cruce las penalizaciones con el historial de entregas. ¡Órale! Y el sistema le reduce todo ese volumen de información en, ¿qué te gusta? 10 segundos. ¡Wow! Entonces la IA extrae la señal dentro de todo ese ruido de los contratos. Precisamente. Y ahora el tiempo de ese analista no se gasta en leer hojas y hojas, se invierte en aplicar su juicio crítico, validar los datos y diseñar una estrategia de negociación real. Me encanta. O sea, pasas de ser, no sé, el minero que está picando piedra todo el día en la montaña de datos, a ser el joyero que ya nomás se sienta a pulir el diamante. Es una excelente forma de verlo. El humano se eleva sobre el proceso operativo y se vuelve mucho más valioso. Pero claro, eso funciona perfecto a nivel individual, ¿no? Ajá. O sea, digamos que este analista se vuelve súper rápido. Ujú. Pero aquí es donde siento que el documento de DPM Systems da un salto estratégico bastante agresivo. A ver, ¿en qué sentido? Porque si el analista sigue copiando y pegando los resúmenes a mano en su computadora y mandándolos por correo, pues pronto él mismo se va a convertir en el cuello de botella de su propio trabajo. Sí, claro, porque tiene un límite físico de cuántos correos puede mandar. Exacto. Y es entonces cuando el entrenamiento nos empuja hacia la fase 3. El texto dice literalmente: avanzamos hacia la automatización, donde tareas repetitivas se convierten en flujos eficientes que ahorran tiempo y recursos. Flujos eficientes, esa es la palabra clave de todo el nivel 3. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa todo esto en realidad? Porque aquí ya dejamos de hablar del empleado solito en su cubículo haciendo preguntas en un chat, ¿verdad? Definitivamente. Al entrar al terreno de los flujos eficientes, ya estamos hablando de integraciones a nivel de sistema dentro de la empresa. Alterar la plomería digital de la organización. Exacto. Conectar los programas para que hablen entre ellos sin que la mano humana tenga que intervenir en cada cosita. Mira, la acción individual, lo que vimos en la fase 2, te hace rápido, Ajá. pero la automatización, esta fase 3, te hace escalable. Y esa distinción es la que separa a las empresas que solo juegan con la tecnología de las que realmente la integran. Pero, a ver, siendo sinceros, eso de ahorrar tiempo y recursos es la misma promesa genérica que nos ha vendido cualquier consultor de software desde que se inventó el Internet. Sí, es el discurso de ventas de siempre. Entonces, ¿cuál es la mecánica real de un flujo eficiente con IA? O sea, ¿por qué esto es distinto a la automatización tradicional que llevamos años usando? La diferencia brutal radica en la capacidad de manejar información desestructurada. A ver, explícame eso. La automatización tradicional, digamos, un macro en Excel, requiere datos perfectos acomodaditos en casillas perfectas. Claro, requiere que el mundo sea cuadriculado y ordenado. Y si un cliente escribía mal su número de orden, el sistema tradicional colapsaba, marcaba error, y un humano tenía que ir a arreglarlo. Porque la computadora no sabía qué hacer con ese error de dedo. Exacto. Pero el mundo real es caótico. Un flujo eficiente con inteligencia artificial maneja ese caos sin problemas. ¿Cómo? A ver, ¿me das un ejemplo? Supongamos el departamento de atención al cliente. Entra un correo larguísimo, confuso, lleno de faltas de ortografía de un cliente súper frustrado. Típico correo de queja a las 3 de la mañana. Ajá. El sistema tradicional no sabría qué hacer, pero un sistema automatizado con IA lo recibe. Una primera herramienta analiza el sentimiento y dice, este cliente está enojadísimo.
Órale. Luego, otra herramienta extrae el nombre del texto caótico, consulta la base de datos interna y descubre que es un cliente en, no sé, nivel platino. Y le avisa al sistema. Sí, y entonces una tercera IA genera un borrador de respuesta empática ofreciendo un descuento que respeta las políticas vigentes de la empresa. ¡Guau! Y todo ese paquete ya masticado, el contexto, el análisis de que está enojado y el borrador de la respuesta le aparece de golpe en la pantalla al agente humano. O sea, ¿el empleado nunca tuvo que abrir el sistema para buscar el número de cliente? Nunca. Ni abrió las políticas de devoluciones, ni redactó el saludo. Solo lee lo que la IA le preparó, verifica el tono, aplica su empatía humana, que es lo que importa, y autoriza que se envíe. No, bueno, me vuela la cabeza porque acabas de describir una transición crítica en la forma en la que trabajamos. O sea, pasamos de estar dentro del engranaje haciendo el trabajo pesado a estar por encima del sistema nada más supervisando. Supervisando y dirigiendo el tráfico, exacto. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Por qué esa transición altera por completo la economía de cualquier empresa? Claro, el costo de procesar ese correo cayó drásticamente porque eliminaste como 20 minutos de trabajo manual. Así es. Y eso nos lleva de lleno a la fase 4, la fase final que propone el entrenamiento. Sí, el documento dice que también exploran modelos avanzados y soluciones especializadas que permiten llevar la IA a un nivel estratégico dentro de la organización. Nivel estratégico. Esa es la cima de la montaña. Pero a ver, cuando el costo del trabajo baja tanto y tienes a los empleados con todo este tiempo libre y recursos liberados, ¿no estamos hablando de que esto cambia por completo lo que significa ser un gerente o un director hoy en día? Inevitablemente. El nivel estratégico significa que la tecnología ya no es nada más para ahorrar unos pesos, sino que se convierte en el cerebro que genera oportunidades de negocio. Y supongo que eso redefine el organigrama de la empresa, ¿no? Por completo. Piénsalo desde la perspectiva de, digamos, la gerencia media. Ajá. Históricamente, el trabajo del gerente medio ha sido pedirle datos a los de abajo, ponerlos bonitos en una presentación de Excel y reportarlos hacia arriba. Literalmente ser un pasapapeles glorificado. Sí. Pero si automatizas todo eso con modelos avanzados que analizan en tiempo real y te hacen proyecciones, esa función histórica del gerente medio simplemente desaparece. Oye, pero eso para mucha gente que nos escucha debe sonar aterrador. Claro que da miedo. O sea, parece que esta utopía tecnológica rápidamente se convierte en una amenaza de despido. Si la máquina hace mis reportes en 2 segundos, entonces ¿para qué me pagan a mí? Es una inquietud súper válida, muy presente hoy en los pasillos de las corporaciones. Pero fíjate que el enfoque del documento, y de los que saben de esto, no es correr a la gente, sino reubicar al talento humano. ¿Reubicarlo hacia dónde? Hacia tareas de alto impacto. El texto habla de aumentar la productividad del equipo. La energía de ese gerente que antes se drenaba cruzando columnas en Excel hasta las 8 de la noche, Sí, haciendo talacha. ahora se le va a exigir en terrenos puramente estratégicos. Diseño de nuevos servicios, innovación, negociaciones difíciles cara a cara con clientes, cosas que la máquina no puede hacer. O sea que la empresa deja de gastar su energía en simplemente intentar sobrevivir al día a día de sus propios procesos y empieza a gastar toda esa energía humana en crecer. Exactamente. Se libera el potencial creativo. Y entonces, si un equipo directivo atraviesa con éxito todas estas fases, o sea, domina los fundamentos, se va a la acción, construye flujos eficientes e implementa ya soluciones a nivel estratégico, Sí, si logran hacer todo ese camino. básicamente están mutando el ADN de su organización. Y aquí siento que hay una presión brutal en el mercado. ¿Presión por qué? Porque si una empresa logra hacer esto bien, su agilidad va a ser tan pero tan superior que la competencia tradicional que sigue haciendo los reportes a mano, pues simplemente no va a poder seguirles el ritmo. No van a tener manera de competir matemáticamente hablando. Y creo que eso enlaza perfecto con la conclusión que plantea DPM Systems. Ellos definen su objetivo en el documento con 3 pilares. A ver, recuérdamelos. Dicen que el objetivo es claro: transformar la forma en que trabajas, aumentar la productividad de tu equipo y generar una ventaja competitiva real. Detengámonos ahí un segundo. Ventaja competitiva real. Ajá. En la economía de hoy, tener el algoritmo ya no te hace especial.
Cualquier persona con una tarjeta de crédito, tú o yo, podemos pagar la suscripción mensual a la inteligencia artificial más potente del mundo. Cierto, la tecnología ya está democratizada. Por lo tanto, tu ventaja ya no es ser el dueño del software. Tu única ventaja competitiva real es la agilidad humana con la que logras incrustar esa tecnología en tus procesos diarios antes que la empresa de enfrente. ¡Qué fuerte! Y mira, el documento cierra con una afirmación que me parece, no sé, una advertencia durísima, pero súper clara. A ver, El texto plantea, la pregunta ya no es si debes usar inteligencia artificial, es ¿qué tan rápido puedes implementarla? la velocidad de implementación, ese es el verdadero juego ahora. Me encanta que lo pongan en términos de velocidad, porque regresando al escenario del principio, la victoria no es del director que firme el cheque más gordo para comprar licencias que van a agarrar polvo digital. Para nada. La victoria es de quien logra derribar esa barrera de miedo en su equipo rápido, pasando de los fundamentos a la automatización a toda velocidad. Es que la velocidad se ha vuelto la métrica de supervivencia. Si el costo del trabajo cognitivo baja tan agresivamente gracias a la IA, Sí, las empresas que se aferren al modelo antiguo van a colapsar porque sus márgenes de ganancia van a ser insostenibles contra los que ya operan al nivel estratégico que vimos. lo cual la verdad nos deja con una idea fascinante y un poquito incómoda para reflexionar esta semana con nuestra audiencia. A ver, ¿con qué nos quedamos? A lo largo de este análisis profundo hablamos muchísimo sobre la velocidad de implementación, pero la otra cara de la moneda es el peso destructivo de no hacer nada. Sí, la inacción. Y ahí reside la lección más dura. Tenemos que recordar que esta tecnología avanza a un ritmo exponencial. No es como antes, que medías los cambios cada 5 años. Avanza por semanas. Exacto. Entonces, si un líder corporativo decide pausar su adopción unos 6 meses con la excusa de «Ay, vamos a esperar a ver cómo se asienta el mercado». El típico, vamos a ver qué hace la competencia primero. Sí, es error. La cruda realidad es que no te estás quedando 6 meses atrás. A este ritmo, esa pausa representa quedarte generaciones enteras de desarrollo por detrás. ¡Wow! Entonces, la pregunta provocadora que debemos plantearnos para llevarnos a casa es esta. ¿En qué punto esa lentitud, ese decir vamos a esperarnos, se transforma en una brecha competitiva matemáticamente imposible de cerrar? ¡Qué concepto tan fuerte para dejarnos pensando! O sea, estamos en una carrera en la que decidir quedarte quieto en la línea de salida no significa mantener tu posición, significa retroceder a la velocidad de la luz. Totalmente. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis profundo. Nos escuchamos en la próxima exploración.